Buenos días. Hoy comenzamos la tercera temporada de Miércoles Literarios desde Miami, Florida, y con dos amigos de México y otro que nos acompaña desde otra parte de aquí del Caribe. Bueno, eh, tenemos como invitados especiales unos invitados de lujo y gente muy queridas por todos nosotros. Uno es Arturo Morel, eh, que ya sabremos un poco más de él y cuando empiece a hablar. Y también tenemos a una coautora de este libro que se llama Hay carta en tu buzón, que es Dulce María Ramón. También nos acompaña como tercera persona, pero va a hablar con nosotros brevemente y después se va a ausentar por motivos de trabajo, es Omar Villasana Cardoza. Él es el editor de este libro y es un libro muy singular. eh, yo diría que no solamente singular, sino sui generis, porque es un libro que hoy por hoy no pensé nunca que se iba a hacer este tipo de libro, pero es un libro simpático que les va a gustar mucho y de él vamos a hablar, que se titula Hay carta en tu buzón y es un libro escrito a cuatro manos. Y de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Ahora yo quisiera pasarle la palabra a Omar Villasana Cardoza, que es el editor del libro y el director de Ediciones Catacana. Muchas gracias, Maricel. Pues primero, nuevamente agradecerte por este espacio que nos estás dando, tanto a Arturo como a Dulce María, para presentar su libro. Y también agradecer que en la edición de la revista Baquiana salió una publicación relativa al mismo. Sí, Catacana Editores es una editorial que ya tiene 7 años de existencia. Se fundó el 23 de abril del 2017 con la publicación de una antología bilingüe de autores mexicanos y prólogo de Lenia Poniatowska Amor, pero ya la constitución real de la misma fue el 31 del 2018. Así que es una como doble celebración en ocasiones, ¿no? En abril y en enero, y tiene como misión conectar a lectores con escritores de alrededor del mundo y sobre todo presentar a los escritores hispanos al mundo anglo, en algunas ocasiones con traducciones de los libros en formatos bilingües, pero no limitados, como es el caso de esta novela de Arturo y Dulce María, que es una novela epistolar en español. Quiero comentar que realmente este proyecto me entusiasmó mucho cuando Arturo, un buen amigo, se contactó conmigo y me presentó a Dulce María y me empezó a hablar sobre el mismo. ¿Y por qué es un libro importante? Bueno, precisamente porque busca rescatar esta tradición de escribir cartas. Tanto Dulce María como Arturo llevan a cabo un taller donde a la gente les enseñan este arte que en alguna medida se ha perdido en el mundo del internet, del email, de los WhatsApp, de los Snapchats, y que es importante porque nos permite hacer una pausa en nuestra vida y poder relacionarnos de una manera más íntima con aquellas personas a quienes nosotros amamos. Además, el libro tiene una serie de guiños muy, muy interesantes y no quiero poner muchos spoilers porque, bueno, de esto nos hablarán los autores, Dulce y Arturo, pero por ejemplo, una alegre coincidencia, cuando yo menciono que el primer libro de la editorial lleva un prólogo de Lenia Poniatowska Amor, pues resulta que en este libro también Arturo, que conoció a Lena, o que conoce a Lena también de forma ya bastante amplia, le solicitó un texto para el libro que está introducido. Entonces, cuando uno lee y ve que dice ahí que Elena escribe, en realidad escribió en el libro. Y también está acompañado por un bello prólogo de la escritora argentina Ana Guillot. Eso es a grandes rasgos es lo que yo quiero aportar, pero no quiero extenderme más y pues que sean los propios autores que hablen al respecto. Muchas gracias, Maricel. Felicidades, Arturo, y les invito a que lean este libro que está disponible en la plataforma Amazon, en todos los países donde se consiga y en México en algunas librerías como la hermosa librería profética de la ciudad de Puebla.
Perfecto ese dato. Pensaba preguntártelo más adelante, pero qué bueno que te adelantaste y como buen editor ya nos diste el dato de dónde poder adquirir el libro. O sea que si en los Estados Unidos queremos adquirirlo, pues se puede ir a través de Amazon, ¿cierto? Correcto, sí. Y en Perfecto. cualquier país del mundo donde exista la plataforma Amazon se puede adquirir. Perfecto, pues muchísimas gracias, Omar. Ahora vamos a hablar un poquito con Omar, ya que Omar se fue, vamos a hablar con Arturo Morel. Arturo Morel es una persona muy querida aquí en Miami. Estuvo de director del Instituto Cultural de México como attaché cultural y desarrolló una labor increíble aquí en el sur de la Florida en muchos ámbitos, podríamos decir. Y el principal es que aparte de ser un verdadero embajador de la cultura mexicana, no solamente tendió puentes de México hacia acá y de acá hacia México, sino que él en realidad es una persona que hizo muchísimo por la comunidad cultural en el sur de la Florida, no solamente entre mexicanos y yo soy testigo de eso, porque la verdad que es una persona multifacética y que hace muchas cosas. Lo mismo es un poeta buenísimo, que es narrador, es dramaturgo y realizó una labor incansable. Inclusive, por primera vez vi yo una pastorela en Miami. Gracias a él, que por varios años la llevó aquí al teatro y fue muy interesante. Y de sus libros y de sus publicaciones y de los logros que ha hecho y de los triunfos, podemos leer en la página del Centro Cultural Español, aquí detrás de mí, a mi derecha, está CCE Miami y .org. Ahí pueden escuchar y leer todo acerca de de las de todo lo que es la bitácora de ellos, lo mismo de Arturo que de Dulce María, que ahora vamos a leer un poquito sobre lo de ella. Ella es reportera de nacionalidad mexicana que por más de 20 años ha colaborado en la labor periodística de diferentes medios de comunicación impresos y digitales. Creadora del blog en internet llamado Caprichos de un Oficio. Interesante el título, que por su popularidad y aceptación dio origen al libro impreso del mismo nombre y del cual ella es autora, siendo la entrevista el género por el cual ha mostrado mayor dominio gracias a su característica empatía con su interlocutor, ha inmortalizado en su libro las conversaciones de grandes personajes del periodismo de la talla de Vicente Leñero, un gran dramaturgo, Elena Poniatowska, Bárbara Jacobs, Julio Martínez Ríos, Ángela Mastreta, Mónica Lavín, Mario Bellatín y muchísimos nombres de peso de la cultura y de la literatura mexicana. Actualmente es colaboradora activa de Neotrava y Entrepreneur, entre otros medios, donde su destacada participación en torno a temas diversos llega al gran público. De Morel y de Dulce, si quieren leer más, pues como les dije antes, pueden ir a ccemiami.org y pueden ver el anuncio de este programa eh, y pueden ver estos detalles y leer más, porque de Morel hay mucho más que se puso de información. Y ahora yo quiero empezar ya sin perder más tiempo, quiero empezar ya con mis invitados de hoy. Y mis invitados, yo quiero que me digan los dos, uno primero, otro después, pero quisiera que me dijeran qué fue lo que les motivó a hacer un libro a cuatro manos o a dos Bueno, plumas, como mi quieran. querida Maricel, antes que nada, mil gracias. Estoy muy emocionado de siempre poder conversar contigo, charlar contigo. Es un privilegio. Eres un pilar, no solamente en la Florida, en Miami, sino en toda la cultura hispana de Estados Unidos, en el extranjero. Realmente Ediciones Baquiana ha marcado un precedente en la promoción de la literatura, en la creación y la generación de vínculos. Entonces, hoy poder charlar contigo sobre este libro de Hay carta en tu buzón en estas jornadas del Centro Cultural Español, que evidentemente
me evoca muchos recuerdos muy emotivos, ¿no? Lo que mencionabas de la construcción de redes que hicimos en mi paso por Miami como regalo cultural, me hace muy feliz que pasados los años se siguen eh, fomentando esos vínculos, se sigue recordando todo lo que hemos hecho juntos y seguimos creciendo. Creo que la semilla que se sembró en esos momentos germinó y ha dado muchos frutos en muchos aspectos y siempre hablar de Maricel Mayor Marzán en cualquier espacio literario es un referente de, la conoces a Maricel, entonces la labor que tú y Patricio Palacios han hecho es verdaderamente fascinante. Yo me siento siempre muy privilegiado de ser parte de sus anuarios, de ser parte de sus jornadas, de ser parte de sus encuentros literarios. Agradezco también muchísimo a Omar Villasana, nuestro editor, porque creo que Catacana Editores, al recibir esta novela, Hay carta en tu buzón, pues nos dio un cobijo fantástico y la novela ha tenido muy buena aceptación, como decía Omar, es una novela epistolar, entonces Dulce y yo hacemos un taller que se llama Sanar escribiendo cartas y ahí nos damos cuenta de la importancia es retomar el escribir cartas, porque no solamente es terapéutico, aunque no te dediques a escribir, es importantísimo que conectes con las emociones a través de escribir cartas. Y fue como nació este libro con dos personajes que se conocieron en la colonia Roma de la Ciudad de México, una colonia emblemática de nuestra Ciudad de México, en los años 70. Entonces tenemos a dos personajes que eran pues compañeros en la escuela y de esos que se escribían cartitas. Yo creo que muchos de los escritores, escritoras, pues escribíamos cartitas para comunicarnos con nuestros compañeros, aunque los vieras todos los días. Entonces, la novela nació de una manera como orgánica. O sea, empezamos a darnos cuenta que era importante difundirle las maravillas de escribir cartas y nació con una primera carta que Dulce, mi querida Dulce María Romón, escribió al personaje y entonces yo le contesté como el personaje y sin ponernos de acuerdo fue creciendo una historia. Qué bien. ¿Y Dulce, qué puedes aportar al respecto? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, un agradecimiento, Marcé, por esta invitación. Estamos muy agradecidos. Y bueno, continuando con lo que comenta Arturo, creo que nació también por el gran amor que tenemos tanto Arturo y yo por escribir cartas a mano. Ese es verdaderamente un arte porque lo hemos dejado. O sea, ahora sí que la tecnología nos ha orillado a abandonar esta manera de comunicarnos. Pero la realidad, digo, pongo como ejemplo, es que la misma pandemia nos trajo nuevos acercamientos distintos, no nuevos acercamientos por llamarlo así, pero regresamos como a tomar la pluma, como a tomar la hoja y comenzar a escribirles a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque teníamos el Zoom, porque teníamos el WhatsApp, en fin, pero creo yo que esta lejanía física provocó también en el taller, se mostró en el taller que impartimos Arturo y yo, que las personas querían escribir y acercarse de una manera más íntima con sus seres queridos. Entonces, ¿por qué? Porque la realidad es que escribir una carta a mano, pues tiene toda una magia. O sea, el tomar el papel, qué papel vas a escoger, por ejemplo, con qué lápiz o con qué pluma lo vas a hacer. Todo ese proceso creo que lo fuimos retomando primero que nada en el taller. Y como bien dice Arturo, comenzó la historia de un libro de una manera muy fresca, con una carta que lancé yo al personaje, que escribí yo al personaje y que no sabía yo qué me iba a responder o qué iba a responder el personaje. Eso fue como la parte más interesante de cómo se fue formando el libro. Qué bien. Y antes de terminar con este tema, me da curiosidad, Dulce, qué les motivó a ustedes crear ese seminario, ese tipo de grupo en que ustedes enseñaban a escribir cartas?
La carta tiene su magia, pero ¿por qué ustedes comenzaron con esto? Eh, todo comenzó, digamos, tras más bien, muchas personas o todo lo que es la historia de lo que es pues sí, la cultura epistolar. Y amigos míos, amigos de Arturo, amigos en común, pues se acercaron a nosotros y quisieron saber a partir del comienzo de este proyecto qué era realmente escribir una carta. Arturo también podría comentar junto conmigo que muchas de las personas que estuvieron en el taller eran personas muy jóvenes, personas que, por ejemplo, no conocían una oficina postal. Cuando les hablábamos de las estampillas postales, no sabían absolutamente de qué se trataba. O sea, era realmente para ellos descubrir una manera de comunicarse reitero, con sus seres queridos de una manera más cercana, más íntima sobre todo. Creo que eso fue uno de los motivos importantes. A mí siempre quisiera complementar, siempre que trabajo con grupos sociales, mucho de mi trabajo que he hecho al interior de las cárceles con personas que están privadas de libertad y no saben cómo expresar sus emociones, siempre recomiendo que escriban cartas. Y yo establezco una dinámica desde hace muchos años de que me escriban cartas a mí de lo que están sintiendo y aunque estemos en el mismo grupo, después yo se lo voy respondiendo o voy comentando sobre lo que va ocurriendo en esas cartas. Entonces decidimos cuando nació el taller decidimos sistematizarlo porque justamente la pandemia provocaba mucha ansiedad, mucho desconcierto, mucha desesperanza en cualquier persona y no importaba la edad. Entonces descubrimos que muchos de los jóvenes, eso, nunca habían mandado una carta a nadie, no sabían cómo hacerlo. Entonces vivir la emoción en el taller pedimos, manda una carta a un ser querido, pero no le avises por WhatsApp ni por teléfono que le vas a mandar una carta y pídele que te la responda sin avisarte que te la va a responder, porque todo el mundo ya estamos con la inmediatez de la llamada, el mensaje, el correo electrónico. Entonces era muy interesante cómo alguien le mandaba una carta a su abuelito y lo recibía en 15 días y después en 30 días estaba la respuesta y había una complicidad, aunque se vieran en lo cotidiano, estaban estableciendo otro tipo de comunicación a través de las cartas. Entonces, es lo que queremos reflejar en Hay carta en tu buzón, porque los personajes siguen escribiendo cartas. Llega un momento en que la vida los separa. Él se va a estudiar, Pablo se va a estudiar a la Complutense de Madrid, literatura, y Luz María se queda a vivir en Ciudad de México. Y en el temblor de 1985, que la colonia Roma fue una de las zonas más dañadas, se cae el edificio donde vivía Luz María y él pierde comunicación totalmente con la familia y con todos. Entonces, durante muchos años no sabe de ella y se reencuentran por un correo electrónico, ¿no? Por una investigación, y a partir de que empiezan otra vez a retomar esa comunicación de correo electrónico, se empiezan a mandar las cartas que ellos escribían cuando eran adolescentes. Cada quien conservaba esas cartas con corazoncitos, ¿no? Con flechitas que escribíamos. Se convertía también en un cuadro que pintabas, porque no solamente el texto, sino lo que lo adornabas con muñequitos, florecitas, mucho lo que comenta Dulce de elegir el papel y vamos narrando y a toda la gente que vivimos estas transiciones les resulta muy melancólico cómo pasabas de escribir a mano a pasar a escribir una máquina mecánica y cómo pasaste de una máquina mecánica a una máquina eléctrica y de la eléctrica a la computadora. Entonces se vuelve muy melancólica la historia, muy romántica. Se reclaman cosas que no se dijeron en su momento, ¿no? De por qué no me dijiste tal cosa en tal momento y nos ayuda también a darnos cuenta que tenemos que vivir el presente y decir lo que sentimos en ese momento, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces, ahí en lo que comentaba Omar, nos hace muy felices que los personajes ficticios conocían a Elena Poniatowska y le pedían, y de pronto ella les manda una carta con un texto, inclusive Luz María era vecina de Leonora Carrington en la ficción. Entonces le manda una carta a Leonora Carrington le contesta, entonces jugamos mucho qué es lo que hubiera pasado con esos personajes famosos de diferentes épocas
contestándose cartas, escribiéndose cartas. Y tenemos el gran honor y la dicha de, tú conoces a Ana Guillot, que estuvo varias veces en Miami. Cuando yo conocí a Ana presentando su novela de Chacana, pues fue un enganche maravilloso, nos hicimos grandes amigos. Entonces en la novela escribimos y uno de los personajes, Pablo, le regala un libro de Chacana y le cuenta de que haya conocido a esa escritora. Entonces cuando Ana se descubre nuestra novela, bueno, le encantó escribir el prólogo, nos escribió un prólogo maravilloso. Y cierto que es algo mágico esto de escribir cartas, porque yo recuerdo, he vivido esas transiciones como lo vivieron ustedes, que uno escribía cartas. Yo recuerdo que cuando yo fui a España, estaba en un colegio allá estudiando y resulta que yo le escribí a mis padres, le escribí a mis padres, le escribí a mis amistades en Cuba y en otros lugares. Y la verdad que era algo especial esperar esa carta, que tú esperabas esa respuesta y que si llegaba, que si no llegaba, por fin llegó, déjame ver qué es lo que dicen. Y aunque ya la información era prácticamente noticia atrasada, porque a veces pasaban varios meses y tú no sabías de esa persona, no llegaba tan rápido como 15 días, pero llegaba. Y entonces uno, pues era lo máximo en aquel momento. Pero incluso recuerdo que en muchos países de Latinoamérica, no, me imagino que en México también, porque en las plazas, en las grandes plazas como el Zócalo, que se ponían personas a escribir cartas a aquellas otras personas que le pagaban algo, no sé exactamente lo que cobraban, pero para que les escribiera una carta, bien porque ellos no sabían escribir o bien porque no sabían cómo eh, componer, Redactar, sí. conectar una carta. Y era bien interesante, ¿no? Porque había hasta el oficio del escritor de cartas. Así que eso es increíble. O sea, en México también existía eso. Sí, también la gente va y con algún escribano ahí público le dice, quiero una carta para mi novia que diga más o menos esto, y el otro ya empieza a desenvolverse. Sí, es muy interesante. Dime el Porque nombre al de la final termina siendo una chica. relación del escribano con la persona, no con el que realmente se la da la carta, ¿no? Exactamente, y ese era el nombre que le daban, escribano. Dice la autora en el prólogo del libro, dice, como un mar y su distancia, las cartas vienen y van, olas y sal y palabras, encuentran y desencuentros, noches oscuras y cada tanto un fulgor. Nada que sucumba ante lo inmediato ni lo perentorio. Acá hay que reconstruir un pasado y eso llevará el tiempo que sea necesario. Sus personajes, ¿pudieron reconstruir ese pasado a través de esas cartas? Sí, yo creo que tanto Luz María como Pablo, que son los protagonistas de esta historia, se reconciliaron. Y se reconciliaron por medio de la palabra, por medio de las cartas. Lo único que los tenía realmente unidos, que nunca se rompió, era un hilo muy delgado, que era esa comunicación que habían tenido pues sí, cuando eran muy jóvenes, en la preparatoria, cuando apenas comenzaban pues a conocerse a sí mismos, a saber que también la literatura era parte de su vida. Era lo que los unía y lo que permitió, después de muchos años, volverse a reencontrar, pero sobre todo volverse a reconciliar. Eso es parte fundamental pues de esta historia, de esta gran historia. Además, quisimos también eh, meter varias cosas en el mismo libro, que fue una lista de canciones, ¿no? Que los iban acompañando desde que eran jóvenes y que los iban recordando, que ellos mismos, al ir contando lo que había pasado en los años vividos, pues te acuerdas de tal lugar y entonces entraba ahí la canción. O sea, vienen canciones importantes, sobre todo Pablo, como vivió en España, trae también pues un bagaje importante de música. Igual, la misma Luz María, que está aquí en México, pues también trae varias canciones que le recuerdan
cuando estuvo con Pablo, la ausencia de Pablo y también cuando se vuelven a reencontrar. Creo que son varios componentes que quisimos eh, introducir en el libro, pues para que fuera más interactivo, para que todas las generaciones jóvenes, personas que no lo son tanto, se pudieran eh, identificar con los personajes y con lo que es la magia de la escritura. Eso también lo quisimos hacer. Es un libro, bueno, tú si ya tuviste la oportunidad de leerlo, creo que sí, te darás cuenta que es un libro muy emotivo en sí y que hace que los personajes nunca se suelten, ¿no? En ningún momento. Correcto, de todas maneras, aunque estamos hablando del libro, no le vamos a develar en sí la trayectoria del libro y los componentes privados de estos dos personajes, porque lo que queremos es que se venda el libro y que los demás se motiven por ir, comprarlo, ordenarlo por Amazon y leerlos en sus casas. Se los recomiendo porque la verdad que está interesante. Y son Y un esas poco cosas. siguiendo, perdón, Marcial, de lo que decía Dulce, tenemos una playlist que acompaña el libro. Entonces, si nos siguen en nuestras redes sociales del libro de Hay carta en tu buzón, ahí podrán encontrar los links para bajar la playlist, porque de pronto uno puede decir, bueno, y estaba Pablo tomando un café en tal lugar y escuchó tal canción que le recordó tal cosa. Entonces, si la gente no la conoce, ¿no? Pues ya la puedes bajar, ¿no? Hay una canción que aparece mucho, la de Ana Belén, de Quiero abrazarte tanto, tanto amor. Entonces, uno puede ir viendo también las canciones que van acompañando el libro con un repertorio bastante amplio. Y además, imagínate, Pablo llegó a Madrid en los 80s, entonces le tocó conocer toda la movida. Y hay uno aparte que dice, le contaba a Luz María, es que fui a un bar y conocí a un chavo, a un joven que quiere ser director de cine, que se llama Pedro Almodóvar, y me invitó a una primera película. Entonces, de pronto reflejamos a los personajes que ya ahora son muy famosos, cómo los conoció Pablo cuando eran jóvenes en un bar o en diferentes circunstancias. Mira, esa parte no la disfruté yo. Así que ahora que me hablan de esto del playlist, de todas las canciones estas que han tenido la bondad de poderles ofrecer al público lector, está interesante porque uno se puede, voy a tener que hacer un repaso de este libro y yo misma Sí. voy a tener que leerlo nuevamente con su playlist al lado, ¿no? Así que eso está interesantísimo, con la computadora abierta y con el playlist para ir llegando a todos esos sitios interesantes. Porque siempre todas esas canciones recuerdan momentos especiales. Incluso cuando yo pienso en ti, Morel, siempre pienso en esa canción que te gusta tanto, La Bikina. Entonces siempre digo, ay, mira, Morel, ¿dónde estará Morel? ¿Qué estará haciendo ahora? Siempre como que... Justo es lo que ocurre en el libro, así de que estás en un lugar y te le escribían la Sí. carta así, oye, es que escuché la canción y me acordé de ti, ¿no? Todas las canciones nos recuerdan espacios, momentos, así como los olores, nos evocan muchos recuerdos, entonces es maravilloso. eh, yo sí, escucho una canción y claro, me recuerda a muchas personas en diferentes momentos, diferentes situaciones, diferentes emociones, entonces queremos justamente acompañar al lector y a la lectora en esa travesía también para disfrutar de las canciones que se señalan y aparecen en la novela. ¿Hay carta en tu buzón? Estos personajes obviamente pues ya manejan la computadora y se ajustan a los tiempos como nos ha tocado a todos nosotros, ajustarnos a los tiempos y que ha sido todo tan rápido porque hemos saltado de la máquina de escribir mecánica a la manual, como le decimos por acá, a la eléctrica, a después la computadora y tantos cambios que no computadora no ordenador, ya estamos que hasta escribiendo desde nuestro teléfono, desde nuestro propio Exacto. teléfono, ya hasta escribimos de él. Entonces, como las transformaciones son muchas. Ahora, yo quisiera a ustedes que llevan este taller sobre cartas, quiero preguntarles algo específico. ¿Cómo se sienten al particular sobre cómo se maltrata la ortografía y la manera de escribir muchas veces? Porque
Yo cuido mucho cuando yo escribo un correo electrónico, aunque sea de 2 líneas, yo lo cuido mucho porque yo sigo la tradición de cuando yo escribía manualmente todo el tiempo. Pero, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Por qué la gente está maltratando tanto la ortografía eh, y la composición? Porque ahora escribimos por correo electrónico y muchas veces se destruye ese arte, porque cuando tú escribías ante una carta, como ustedes bien decían, no solamente se preocupaban de qué tipo de papel, de qué color, inclusive hasta cartas con papel perfumado, o le ponían una flor adentro para que se secara en el envío, aunque quizás violara algunas leyes con relación a los países que Internacional, sí. permiten semillas o plantas de otro país. Bueno, pero ¿qué piensan ustedes con esto de la ortografía? Que la gente descuida un poco y será salvable. ¿Qué es lo que pasa? En algunos lugares se cuida más que en otros. ¿Qué está pasando con esto? Porque a mí me preocupa mucho que la gente está muy descuidada con esto de cómo escriben hoy por hoy a través de la pantalla del ordenador o del teléfono. Yo creo que es una flojera de pensamiento, ¿no? Ya mucha gente ya quiere como acortar los tiempos, acortar la distancia y la pérdida de la formalidad. A mí sí me desconcierta y me molesta inclusive que no haya pulcritud en un correo electrónico, ¿no? Entonces a veces a lo mejor puedes, si es algo casual, pues bueno, puedes como hacerlo rápido, pero de preferencia si es algo formal, sí tener como pulcritud, empezar correctamente, usar los signos correctamente. Si ya te perdiste en eso en el correo electrónico, pues mucho más en los mensajes de texto de teléfonos, ¿no? En el WhatsApp, donde además ya mucha gente usa la K para como si fuera Q también, no importa, o sea, o si fuera C, sí, sí, y abreviaciones, ¿no? O sea, que uno ya tiene que buscar un diccionario de abreviaciones, ¿no? De Sí. un argot ya más moderno, pero yo creo que justamente Hay carta en tu buzón busca mucho sensibilizar a la sociedad y de cualquier edad, porque no tenemos solamente lectores o lectoras de cierto ya arraigo o tradición cultural o intelectual, sino le gusta mucho a los jóvenes. Entonces eso nos agrada que se acerquen y que disfruten el hecho de ver una carta como una obra de arte, ¿no? Como un instrumento de comunicación que requiere atención, requiere disciplina, requiere amor y requiere talento y justo una obra de arte. Las cartas son obras de arte también que puede acceder cualquier persona. Yo así lo veo, porque la verdad que cuando uno escribe algo para otra persona, uno debe de im- dejar su impronta, escribir bien, porque si te preocupa la otra persona, también es importante que la otra persona reciba lo mejor de ti. Y no sé, yo soy muy cuidadosa en términos de lo que son los correos electrónicos, porque la gente ya se lo está cogiendo con mucho desatino, esto de los correos electrónicos. O el libro de ustedes no, obviamente, porque es un libro muy bien hecho, pero me preocupa qué es lo que va a pasar de todo este tema epistolar, que tan a la ligera a veces se toma y que no se escribe bien a través de la computadora. Dime, ¿qué pensabas tú, Dulce María? También tiene que ver mucho con las mismas tecnología bueno, nos brinda como el autocorrector y nos confiamos mucho en él. Entonces, en automático lo tomamos. Las nuevas generaciones realmente no están acostumbrados a tomar ya ni siquiera las personas que todavía, vamos, los muy jóvenes que están en educación ya, en la universidad, por ejemplo, muy pocos ya llevan cuadernos. Generalmente ya llevan las tabletas, ya llevan la misma laptop o el celular, porque ahí escriben absolutamente todo. Entonces, pierden como eh, pues sí, esa conexión entre la pluma y el papel. Ujú. ¿Cómo manejas y cómo vas escribiendo? Porque bueno, cuando escribes, literal mueves la mano. Cuando escribes en un ordenador o nada más usas los dedos. Y eso
yo creo que pierde mucho pues sí, la conexión con todos tus sentidos y hasta con tus emociones. No es lo mismo escribir en papel, porque ahí te vas dando cuenta si tienes un error ortográfico, que cuando lo haces de manera digital. Digo, no estamos enojados ni chocamos con este tema, pero creo que sí eh, deberían, ¿no? No, deberíamos no perder esa conexión todavía con el papel, con el cuaderno, con el lápiz. Creo que de ahí parte. Definitivamente. Y qué triste cuando nos cometíamos un error y teníamos que repetir la carta completa. Eso era como una penalidad. Si te equivocabas, tenías que repetir la carta porque no ibas a Pero te mandar. ayudaba a concentrarte, te ayudaba a disciplinarte, a concentrarte, de no distraerte y, da lo mismo, borro. O sea, antes sí tenías que concentrarte mucho más en lo que estabas escribiendo, haciendo, pensar bien las ideas para plasmarlas de una mejor manera. Sí, definitivamente. Y yo pienso que es un arte realmente y tiene su magia repitiendo las palabras de ustedes, porque no es otra cosa sino eso. Y bueno, hablando de los personajes, un poco de su novela, Hay carta en su buzón. ¿Cómo ustedes ven, sin decirles al público el final de la historia, pero cómo ustedes ven el desenvolvimiento de esta trama que ustedes llevan a través de sus correos electrónicos? Sabes que cuando escribimos el libro, Dulce y yo, nos intercambiamos los personajes. Ella empezó escribiendo uno de los personajes, y yo el otro, y después en algún momento girábamos para también no quedarnos como en la misma dinámica. Entonces, no importa que fueras hombre o mujer, puedes escribir sobre un hombre y sobre una mujer. Entonces, Obvio. el público, los lectores no se dan cuenta de en qué momento hay las transiciones. Y entonces también eso le daba más frescura, a mente que nunca nos ponemos de acuerdo. Había momentos en los que sí de pronto contestábamos la carta y ya Dulce me llamaba, ¿por qué le contesté ese personaje así todo alterada, así de, me dolió mucho lo que le contesté? Y yo, pues no sé, pues ya que le conteste, ¿no? A ver qué va a pasar. Se lo Entonces, tomaron a fue, pecho. Que se lo exacto. tomaron a Entonces, pecho. era como dos vías de comunicación. O sea, no nos ponemos de acuerdo, te va a contestar esto el personaje, sino como si fuéramos los propios lectores de la historia, ¿no? Y luego comentando, oye, le contestó como muy fuerte eso, no me imaginaba que le iba a contestar Pablo a Luz María eso, Luz María a Pablo, y por qué le dijo tal cosa. Entonces, fue una comunicación paralela de la construcción de la novela, y se nota, a la gente le da curiosidad de ver qué es lo que está pasando. O sea, nos han comentado que la lectura se hace muy rápida, muy ágil, porque era así como, o sea, ¿por qué le contestó esto? Entonces quieres verlo como un poco el chisme, ¿no? El morbo de, ¿y qué le dijo? ¿Y qué le contestó? ¿Y qué pasó después? Entonces, ¿por qué le hizo tal cosa? Entonces, es una lectura ágil, y sí te involucra mucho en la historia. Y nunca digan cuándo hacen la transición, porque es interesante ver esa secuencia y uno no llega a percibirlo. Simplemente lo que recibes es la frescura de que el tema se renueva y sigue y sigue y sigue todo entre los personajes. Yo no he leído otro libro que sea de esta naturaleza así. Sé que han habido libros en un pasado que se han publicado de epístolas, ¿no? De un epistolario de algún autor X, pero nunca he visto que se haya hecho una novela, así que esto es muy sui generis, muy especial. ¿Y cómo ha sido la aceptación del público por allá en México de este libro? Pues ha sido muy bien recibida por lo mismo, porque como bien dices, no hay muchos libros publicados de distintos escritores y escritoras donde hacen el compendio de sus cartas, pero nunca hay no hay una novela como tal que nosotros sepamos, pero también yo creo que ese es el punto central de la aceptación y del recibimiento, de cómo están recibiendo la novela, porque se asombran mucho de que dos personajes, ¿no? Puedan contar su vida a través de las cartas. Y también les gusta mucho
algo, vienen las cartas tal cual, ¿no? Impresas, como las de los primeros años que ellos escribían a mano, ¿no? Tal cual. Y eso a las personas que lo han adquirido, que lo han leído, les provoca gran melancolía y emoción porque se acuerdan de que ellos hacían lo mismo cuando eran pues más jóvenes, ¿no? O las generaciones nuevas nos dicen, ¿en serio ustedes hacían eso? O sea, ¿en serio así escribían las cartas? Eso ha provocado pues que las personas se quieran acercar y saber más del libro y obviamente pues sacan nuevas sonrisas sobre lo que es una nueva manera de comunicarse. Para las nuevas generaciones suena absurdo, pero es una nueva manera de comunicarse, porque ellos, pues literal, les dieron el celular y es donde comenzaron a escribir, o les dieron una computadora, ¿no? Entonces, es curioso, pero pareciera que para ellos son nuevas maneras de poder acercarse a los demás. Definitivamente. Sabes Y que ha sido muy interesante las presentaciones. Hemos tenido oportunidad de estar ya en varias ferias del libro. En la feria de Monterrey, del libro de Monterrey, de pronto llegó unos amigos, una pareja con otra amiga, entonces les interesó mucho la novela, compraron la novela y a la semana recibimos un mensaje de uno de ellos diciendo, no, empecé a leerla, no me pude detener porque es la historia de mi vida. Entonces yo reencontré a mi pareja actual, nos conocimos en la secundaria, nunca nos dijimos que nos gustábamos, nos mandamos cartas, perdimos comunicación, ella se casó, yo me casé, ella se divorció, yo me divorcié, después a través de las redes sociales nos reencontramos y ahora llevamos tantos años juntos, entonces fue un poco la historia así de cómo recordar cuando se conocieron y bueno, además también compartirte que vamos a estar en la FIL Guadalajara la de este año. Estaremos ahí el domingo 1 de diciembre en la FIL Guadalajara presentando Hay carta en tu buzón y nos sentimos muy honrados de esta participación en la FIL Guadalajara. este mismo año van a estar aquí. Sí, este año vamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Y estuvieron en minería el año pasado? También estuvimos allá en minería, también nos tuvimos un auditorio lleno. Siempre es paso obligado minería, ¿no? O sea, Claro. creo que para ti, para mí, me evoca siempre recuerdos, ¿no? Cada que estoy en minería, nuestro querido Fernando, el director, pues bueno, siempre nos recibe muy amoroso. Y tantas aventuras que hemos tenido ahí, tú y yo, mi querida Maricel, Bueno, literarias. de hecho, no nos conocimos nosotros, sino que nuestros libros se conocieron primero. Fueron amigos primero porque estaban un estante por medio, se miraban de estante Así a es, estante. exactamente. Y después nos conocimos nosotros. Ahí fue la historia. Así que eso sería una pauta para otro libro, una amistad de libro a libro. Algo así. Exactamente, claro. Buena idea para nuestra segunda parte de Hay carta en tu buzón. Para otro libro. Sí, y Pablo, ¿vuelve Pablo a México o no? Ah, ¿No? ¿No lo decimos? no. A No lo eso hay que vamos a leerlo, decir. porque ya, Hay que sí. leerlo, hay que Algo, leerlo algo que para que la también es bien gente sepa. interesante que pasa mucho, que se refleja en la novela. O sea, Pablo se vuelve muy famoso, un escritor muy famoso, pero Luz María empieza a descubrir frases e ideas en la obra de Pablo que comentaron cuando eran adolescentes y jóvenes. Y eso pasa mucho que de pronto uno habla y dice, me gustaría escribir sobre esto, me gustaría tal cosa, y no lo haces, pero alguien toma esa idea y ¡pum!, se convierte en un éxito. Entonces hay que tener también mucho cuidado con expresar las ideas literarias o las frases. A mí me ha pasado en lo personal que en una reunión de pronto digo, es que sería muy bueno hacer un programa de radio que el eslogan fuera tal. Y a los 3 meses escucho de pronto que ese eslogan está ahí porque alguien lo escuchó en la reunión y dijo, ay, muy bueno, y se lo llevó. Y no, pues es que salió entre la conversación y las ideas no salen de la conversación. No. Una conversación te puede motivar a sacar una idea, pero al final quien expresa la frase es el dueño y dueña de esa frase. Sí, tienes toda la razón porque a mí también me ha pasado eso, que en una presentación de libro, en una conferencia como panelista, lo que sea, digo algo y
que tenía pensado hacerlo más adelante y sin embargo después alguien se adelanta y saca el mencionado libro. Y esto me pasó con una antología de mujeres narradoras del Caribe que yo estaba pautando y después al final otra persona se me adelantó. Así que mejor, como bien dijiste, estas ideas mejor mantenerlas en silencio hasta que se materialicen, digamos así. ¿Alguna otra, a nivel internacional, han tenido alguna ya presentación, más allá de los lectores que han leído el libro y que ha llegado a otro foro? Por ejemplo, la revista literaria Baquiana publicó el año pasado una reseña sobre este libro y yo sé que también Nagari Magazine también sacó algo, pero en otros lugares han tenido más presentaciones o no. A nivel fuera de México, no, solamente nos hemos concentrado ahora en México, pero yo creo que ya en breve estaríamos también presentando el libro. Hay una invitación para hacerlo en España, porque obviamente mucho de la historia se desarrolla en ese Madrid de los 80s y queremos presentarlo allá, porque mucha gente también de España se va a ver reflejada en el libro. Yo pienso que sería muy interesante que el libro se presentara en otro foro. ¿No han venido a la Feria del Libro de Miami? No, a ver si podemos ir también este año, sería Sería, maravilloso. sería muy bueno porque es un libro que no solamente es para los mexicanos, es para todas las personas. Hoy por hoy, ese es un libro que le da que pensar y motiva a muchas personas. Así que les instaría de que presentaran el libro en foros internacionales, en la Feria del Libro de Nueva York, la de Miami, en otros lugares, porque quizás en la de Los Ángeles, en Léala. Sería muy interesante porque, aunque creo que sí se ha difundido en Los Ángeles, creo que el editor de ustedes, Omar Villasana, llevó el libro hasta Los Ángeles, si mal no recuerdo. Eh, yo creo que sería un libro que sería un éxito fuera de México también. No solamente lo que ha llamado la atención el libro en México, sino que sería muy bueno presentarlo en otros foros internacionales. Porque el libro yo creo que hará pensar a muchos jóvenes de cómo fueron las cosas antes y también hará recordar a muchas personas de otras edades, de otras generaciones, porque fíjense una cosa, eso que estaba contando Morel también ha pasado aquí. No es solamente que pasa en México, pasa en otros lugares, porque eso de que gente que se conoció de joven y después resulta que se casan, se divorcian, pasan muchas cosas en la vida de las personas y después resulta que por Facebook o por cualquier otra de las redes sociales se reconectan y viene todo esto que ustedes han expuesto aquí. ¿Y alguna otra cosa que quisieran aportar sobre este libro que a mí se me haya olvidado preguntarles? Pues yo agregaría que el libro, el éxito del libro viene a partir de que los dos personajes son personas muy transparentes, que muestran sus sentimientos de una forma así, tal cual son. No hay más. Y eso hace que las personas que lo leen se sientan en un momento dado identificadas con él. O sea, no son personajes construidos de otra manera más que como el ser humano, tal cual. Y eso creo que es un punto que a las personas que llegan a tenerlo, llegan a comprarlo, lo sienten ya muy propio. Eso creo que es la magia del libro también. Sí, definitivamente es un libro muy sui generis, muy especial, muy único y la verdad que yo lo disfruté bastante y creo que ahora lo voy a disfrutar doblemente cuando lo haga con ese playlist al lado, que voy a estar escuchando canciones todo el tiempo. Van a decir, bueno, ¿y tú qué andas de parranda por México? Me dirán. Ok, pues así lo haré. ¿Y tú, Morel, quieres añadir alguna cosa más antes de Yo que... creo que si yo no hubiera escrito el libro, yo sí lo compraría. Entonces, a mí sí me encantaría leerlo. Vale la pena, cómprenlo a través de Amazon. Síganos en las redes sociales de Hay Carta en tu Buzón. Así, o sea, pero bueno, entonces se las puedo decir exactamente las redes sociales. Pero sí síganos para que nuestra idea es también establecer como una comunidad
epistolar, o sea, que la gente nos comparta también sus sensaciones, sus experiencias a través de escribir cartas y bueno, que en breve mucha gente nos pregunta cuándo haremos otro taller. Estamos preparando otro taller que lo hacemos online, que es muy cómodo, entonces pueden conectar desde cualquier parte del mundo en este taller de sanar escribiendo cartas y mil gracias como siempre, mi querida Maricel, por este espacio, por tenerme presente, por tu apoyo en difundir la obra que realizamos. Lo valoro enormemente y sabes que les quiero muchísimo. Bueno, aquí te puedo decir que no solamente yo, muchas personas te valoran, te quieren y creo que eso es algo que nadie puede discutir. Y Dulce María, ha sido un gran placer conocerte, verte personalmente, aunque ya te estuve leyendo de cierta manera, ¿ok? Y ya con eso te tuve aquí en Miami. Así que amigos queridos, espero que la semana siga su curso y que todo esté bien con ustedes. Y desde aquí me despido con los mejores deseos de éxito total para este libro y espero verlos en Miami en algún momento. Gracias y gracias al Centro Cultural Español por recibirnos. Y gracias a ustedes.